¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Como lo habíamos anticipado, el día de hoy vamos a hablar de la liquidación de los trabajadores o una liquidación de los derechos de un trabajador, hablando de una relación laboral. Y vamos a estar platicando también un poquito de ese finiquito para identificar sus diferencias. Y este tema es cuando hay una ruptura laboral, sea por así que corrido el trabajador o sea que él se vaya, necesitamos identificar estos conceptos de liquidación. Bueno, pues ustedes lo han conocido que todo el efecto que hemos tenido de la pandemia 2020 y todavía este año ha sido complicado para muchas empresas. Entonces, lo que queremos es presentarte una forma de qué conceptos integran esta liquidación y para esto, bueno, pues el día de hoy vamos a estar conversando con una gran amiga, pero antes de darle la presentación respectiva, déjenme comentarles a todas las personas que nos están viendo, estamos celebrando, estamos muy felices en este canal de Rodrigo Ramírez Venegas, ya que estamos teniendo ya más de 100 videos subidos a la plataforma de YouTube y también se han estado compartiendo en cuestión del Facebook. Estamos cumpliendo un año de estar transmitiendo este tipo de pláticas y de entrevistas con expertos, con especialistas, que a nosotros nos da mucho gusto el haber formado esta comunidad y ver que hubo una respuesta por parte de ustedes, de los participantes, que se están inscribiendo, se están suscribiendo, le están dando like y también nos están ayudando a compartir para poder llegar a diferentes personas. Entonces, eso nos llena mucho de alegría y con esto, pues bueno, estamos diciendo que vamos a seguir hacia adelante todavía con más pláticas, con mucho más temas, no se nos acaban las ideas y también de los expositores, de los especialistas que nos han acompañado, van a seguir estando con nosotros porque estamos formando justamente esa comunidad. Muchas gracias a todos y estén pendientes en próximas emisiones. Vamos a estar viendo qué hacer para poder celebrar en grande justamente esto que les acabo de comentar. El día de hoy, finiquito de los trabajadores, el día de hoy nos acompaña licenciada en contaduría, especialista fiscal, experta en cuestión de seguridad social y de lo que tiene que ver con conceptos de recursos humanos, nómina y de seguridad social. Ella es la licenciada en contaduría Diana Pino. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena, muchas felicidades por tu programa. Muchas gracias por la invitación y al contrario, felicidades a ti por estar compartiendo cápsulas de interés con toda esta comunidad. Entonces, muchas felicidades. Ya estaremos esperando próximamente el festejo. Sí, estamos muy felices ahí, Diana. Ya también tuvimos una oportunidad anteriormente de platicar contigo, que estuvimos hablando de esa modalidad 40, formato 40, continuación voluntaria, y bueno, han llamado mucho la atención muchos videos. Obvias razones hemos identificado que hay algunos temas que le interesan más a los que nos ven, pero estos de tema de laboral, temas de seguridad social, como que llaman mucho la atención porque, pues bueno, como trabajadores, como ese Godínez que muchas veces lo llego y lo platico, pues son de los que necesitan acercarse de mayor información, seas contador, seas administrador, seas ingeniero, seas arquitecto, estos temas de seguridad social van enfocados mucho a este trabajador, entonces llaman mucho la atención y justamente por eso estamos platicando el día de hoy, el acercamiento de una cuenta contigo, Diana, sobre esto del tema de liquidaciones. Si bien tal vez no es un tema que puede ser gustoso porque quiere decir que hay una ruptura laboral, pero hay veces que es por mutuo acuerdo, que al final de cuentas yo tengo una perspectiva mejor de un cambio de trabajo y que al final de cuentas por lo menos me tocarán por ahí el finiquito y ver qué es lo que yo tengo que tener como conceptos para esto. Pues ahora sí que te dejo la palabra un poco, como dar un antecedente y si quieres para poder identificar la diferencia entre ese Claro. concepto y la liquidación.
Claro que sí, muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, realmente es como tú lo mencionas, es un tema como de común denominador porque la gran mayoría de las personas estamos en una relación laboral o somos el empleador. Entonces, al final del día es un tema que está muy cerca de la mayoría de nosotros. Entonces, es importante conocer justamente cómo se va a determinar correctamente una liquidación y que previene o deviene de una terminación de una relación laboral. Entonces, al final del día, muchas veces los empleadores se cuestionan sobre qué pagos tengo que hacer, qué pagos estoy obligado a hacer cuando un colaborador va a dejar su puesto o cuando yo voy a rescindir la relación laboral. Entonces, por ahí vamos a estar ocupando diferentes conceptos respecto de cuándo termina una relación laboral. Primeramente, tendríamos que conocer las causales de la terminación de la relación laboral y como bien comentabas, estas pueden ser por mutuo consentimiento, pueden ser por la renuncia del propio colaborador que quiera dejar su puesto, por el fallecimiento del trabajador. Por otro lado, también puede venir después del término de un contrato por obra determinada. Y por último, pues por la rescisión laboral por parte del empleador hacia el trabajador. Entonces, pueden ser diferentes causales y de acuerdo a la causa es el pago que tenemos que hacer, la obligación que tiene el empleador de pagarle a su colaborador o viceversa, viéndolo desde el punto de vista del trabajador, a qué tengo derecho yo cuando me separan de mi empleo. Entonces, se ha dado mucho en esta contingencia sanitaria que se han rescindido muchos contratos justamente porque las empresas ya no pueden estar pagando una nómina completa o se han llegado a hacer acuerdos para disminuir quizá los salarios, ciertas prestaciones y poder continuar con las relaciones laborales, pero al final del día también es un tema financiero, las empresas tienen que estarlo previendo y en dado caso de que se vaya a terminar la relación laboral, primeramente es identificar la causal de esta separación. Derivado de eso, si yo estoy dentro de estas causales o ya identifiqué el por qué se va a rescindir la relación laboral, pues vamos a tener diferentes tipos de pagos, de obligaciones de pagos. Entre ellos ya vamos a estar hablando un poquito de lo que hace referencia al finiquito o a una indemnización. El finiquito, entonces, como tal, va a ser aquellas prestaciones que ya se han devengado, es decir, vamos a hacer un pago de las partes proporcionales de las vacaciones, de la prima vacacional, del aguinaldo y algunos otros pagos que ya se hayan devengado a favor del trabajador en el tiempo que estuvo laborando con nosotros y que no se hubieran cubierto en el momento en el que está la separación. Entonces, de inicio, primeramente vamos a identificar que estaremos obligados a hacer un pago de un finiquito y en otros casos vamos a estar obligados a hacer el pago de una indemnización. Esta indemnización se puede dividir en dos conceptos o lo podemos encasillar en dos conceptos. La primera sería la indemnización constitucional, que esta indemnización constitucional consiste en un pago que equivale aproximadamente a 3 meses de salario o los 90 días de salario. Y adicionalmente vamos a tener otra indemnización que se le conoce como por negativa de reinstalación. Esta negativa de reinstalación únicamente procede cuando el trabajador hubiera demandado a la empresa hubiera pedido o solicitado ser reincorporado nuevamente a su puesto de trabajo, a sus actividades, y el patrón o el empleador lo hubiera negado. Entonces, en este sentido, estaríamos frente a la obligación de cubrir esta otra indemnización que se le llama por negativa de reinstalación. Entonces, esta va sobre 20 días de salario por cada uno de los años de servicio que nos haya prestado el colaborador. Entonces, de inicio, como bien comentabas, primeramente es identificar la causa de la separación laboral y posteriormente a eso saber que tenemos que la obligación de pagar a través de un finiquito o a través de una indemnización, ya sea constitucional o por negativa de reinstalación. Es importante conocerlo porque además de eso, las empresas y los trabajadores tienen que conocer, por un lado, el empleador, saber qué obligaciones tiene que cubrir, qué pagos tiene que darle al trabajador, porque al final del día ya los devengó, y el trabajador por su cuenta, pues también tiene que conocer a qué tiene derecho. Entonces, por ahí estábamos hablando ya de finiquito o de una indemnización. Y adicionalmente vamos a estar hablando de otro concepto que es la prima de antigüedad. La prima de antigüedad que también, de acuerdo a la causa de la separación laboral, vamos a saber si tenemos derecho o no.
Entonces son conceptos diferentes. La prima de antigüedad, por ejemplo, va a proceder cuando si es una renuncia por parte del trabajador, es decir, que él se quiere separar por voluntad propia, a menos que haya tenido 15 años laborando en la empresa, va a tener derecho a que se le pague esta prima de antigüedad, que va de 12 días por año laborado. Entonces, si el trabajador renuncia y no tiene estos 15 años, no tendría derecho a recibir la prima de antigüedad. Por otro lado, Bueno, si... Sí, hay adelante. un poquito, Diana, para ir acotando de esto que estás viendo como una cuestión de un análisis. Primero, yo necesito saber cuáles son las causantes de la terminación laboral. Digamos que lo que sí le tengo que entregar en cualquiera de todos los casos es lo que se conoce como finiquito al trabajador, porque estos son derechos que ya devengó el trabajador y que solamente están pendientes de su cumplimiento. ¿Cuáles pueden ser? Y en términos de la Ley Federal del Trabajo, bueno, el más importante son los sueldos devengados, que ese es un sueldo y es parte de ese finiquito, sea como le llame separación o separado, pero es lo que tiene o lo que debería corresponderle es un sueldo ya devengado. Y todas las más prestaciones contractuales, sea contrato individual, colectivo, que se hubieran devengado desde el último pago hasta el momento de que se está determinando la culminación laboral. Aquí para el finiquito no me importa si es parte responsabilidad del patrón, del trabajador, solamente es una culminación y son las cosas que ya devengó el trabajador. Entre ellas, por lo menos debería de tener el sueldo, como lo decía, las prestaciones mínimas de la ley del trabajo, parte proporcional del aguinaldo, las vacaciones no disfrutadas que están pendientes de cumplimiento y que están devengándose en el transcurso del tiempo, parte proporcional, y obvias razones, la parte proporcional de la prima vacacional que le corresponde. Ya si tienes prima dominical, si ya tienes premios de puntualidad, asistencia, esos deberían de estar considerados ya como devengados y eso le corresponde a todo el mundo. Ahora, Es correcto. ya. Sí, adelante. Bien, justamente como lo comentas, muchas veces decimos, bueno, y ya conozco la causa de la separación laboral, ahora, ¿qué tengo que cubrir, no? Justamente esa es la pregunta que queremos abarcar ahorita. Y es correcto, el finiquito al final del día va a ser en cualquier causal de la separación laboral, el finiquito tiene que estar presente. Aquí hablamos, como bien lo mencionas, de todas las prestaciones devengadas, el salario principalmente si es que no se le ha cubierto al momento de la separación laboral, pero adicionalmente todas las prestaciones mínimas de ley o las extralegales o contractuales que ya vengan en su contrato de trabajo, que ya hayan sido devengados y que también sean a favor del trabajador, se tendrán que cubrir en este finiquito en cualquiera de las causales de la separación laboral. Entonces es importante identificar en qué momento voy a pagar entonces la indemnización constitucional o la de reinstalación, que al final son las que de cierto modo podemos mencionar para el tema del empleador, las más costosas o las más elevadas, porque el finiquito, de inicio nada más como para cerrar el tema, cuándo pago finiquito y cuándo indemnización, el finiquito sería en todos los casos de las porque son prestaciones ya devengadas, ya a favor del trabajador. Y entonces hay que identificar en qué momento voy a estar pagando la indemnización, ya sea por la indemnización constitucional o por la reinstalación del trabajador. Podemos dividirlo o podemos identificarlo de una manera muy rápida o muy genérica. Nosotros hemos escuchado también mucho el tema de despido injustificado o separación voluntaria o la rescisión del contrato sin responsabilidad para el patrón. Entonces, la Ley Federal del Trabajo contempla justamente estos supuestos en donde si la empresa cae en lo que está contemplado en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que son las causales de rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, y cuando ya hablamos de este tema, es en el único momento en el que no se tendría que cubrir la indemnización, ningún tipo de indemnización. Pero si concuerdas conmigo, a veces es complicado caer justamente en estas causales del artículo 47, que son alrededor de
15, 14 fracciones en donde te comentan que para que tú puedas rescindir la relación laboral sin pagar este tipo de indemnizaciones, el finiquito sabemos que lo vamos a pagar, pero sin pagar este tipo de indemnizaciones es porque realmente el trabajador quizá cometió algún acto la llaman de honradez, es decir, que ya no tienes confianza hacia el trabajador, que quizá hizo algún conflicto interno dentro de la empresa y con dolo que ya afectó quizá la producción, que reveló algunos secretos de la producción, de la fabricación del producto, del servicio, también que tenga faltas consecutivas por más de 3 días en un periodo de 30 días o de un mes. Entonces son diferentes causales que si nosotros logramos encasillar lo que estamos en ese supuesto, es importante también tener como los antecedentes de cuando se generaron esas faltas administrativas, incluso que se pueden llevar a cabo a través de un acta administrativa para dejar el antecedente con el trabajador respecto de ciertos comportamientos que no iban con las actividades que nos tenía que estar prestando. Entonces, al final, el finiquito, tendremos que saber, va a ser el pago en cualquiera de los casos cuando se termine la relación laboral, pero la indemnización constitucional va a depender si cayó en algún despido injustificado. Si el despido es injustificado porque la empresa simplemente decidió que ya no quiere continuar con la relación laboral, es un pago indemnizatorio. Al final del día, su nombre lo dice, es para resarcir quizá algún inconveniente que le esté causando al trabajador por el hecho de ya no tener el trabajo, por el hecho de perder su trabajo. Entonces, en ese supuesto, tendríamos que estar cubriendo la indemnización constitucional, que son los 3 meses, o los 20 días por año si es que hay una demanda de por medio para la reinstalación. En otro supuesto también sería cuando hay una separación sin responsabilidad para el trabajador, es decir, que el trabajador se vaya a separar de este trabajo, de este puesto y fue por alguna causal que le causó, que le hizo con dolo el propio trabajador, el propio patrón. Entonces, en ese supuesto, también la empresa tendrá que estar cubriendo la indemnización de los 3 meses o de los famosos 90 días. En la Este, renuncia voluntaria, nada más sería entonces el finiquito y la prima de antigüedad si es que llevara más de 15 años laborando con nosotros. Ahí, Diana, ahorita lo que podría yo también ayudar para explicar lo que acabas de comentar, lo voy a poner con un ejemplo, pero aquí sí es importante también de lo que estás comentando y me ha pasado con el asesoramiento con algunos clientes, es de que aunque sea despido con responsabilidad para el trabajador, entiéndase lo que estás diciendo, buscar un antecedente, tener actas, tener algo que te soporte la cuestión por qué se está separando al trabajador. En la Junta de Conciliación, ahorita en los juzgados, es muy difícil poderlo comprobar. Entonces, muchas veces lo que te dice hasta el abogado laboralista, mira, si vienes despido justificado con responsabilidad para el trabajador, ve considerándolo que tenemos que pagar la cuestión de la indemnización. Y hay que ser también un poquito con esto, porque porque ahí mismo las juntas o los juzgados, lo que se ha manejado es una protección al trabajador con tratarlo de ayudar, por eso que es con esa indemnización de los 3 meses o esos 90 días que dicen, porque aquí que consigue la cuestión de un trabajo. Entonces, si bien tendrás todo el derecho para poder hacer, podrás ganar, pero casi ahí llevas muchas de perder. También hay que ser un poquito realistas con lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo. Y ahora te lo voy a poner en este ejemplo. Ahorita tú eres la cuestión de mi patrón, yo soy el trabajador. Hay una ruptura en cuestión laboral, ya no podemos tener una cuestión conciliatoria de la cuestión del trabajo y tú lo que me dices es, oye, pues muchas gracias Rodrigo, el día de hoy te estamos dando, o sencillamente ahorita por lo de la pandemia te queremos mucho, pero este momento no podemos seguir pagando nómina y por X o Y razón tú eres el indicado, cuestión, tienes menos tiempo de trabajo, lo que sea, pero al final de cuentas yo fui el seleccionado. Entonces, tú lo que me dices, pues es muchas gracias. Y aquí lo primero que sí debería de haber es una indemnización, esta constitucional que estás hablando. Ahí es mi elección. O me voy con esta indemnización o ya pelearía yo una
reinstalación. Porque aquí empezamos también los temas de que muchas veces lo damos de facto que tanto la indemnización por constitucional que estás comentando y por no reinstalación se tienen que dar en forma obligatoria, pero no, primero debe de existir, en mi caso como trabajador, un deseo. Si me doy con la indemnización, ya con eso quedaría sin entrar a la otra indemnización que ahorita vas a platicar. Pero si en caso yo rechazo esta indemnización, yo pido reinstalación, porque hay que ver que mi importancia como ley federal del trabajo es el trabajo, y con el trabajo te va a dar para diferentes cosas. Creo que con este ejemplo podríamos amarrar lo que estás comentando. Sí, claro, creo que es mucho más gráfico verlo así, porque muchas veces, y ya hablando en la práctica, es cierto, cuando se toma la decisión, por la razón que sea, de terminar una relación laboral y quien lo toma es la empresa porque tiene que liquidar a un trabajador, de inicio pensamos que de una vez dale los 3 meses y de una vez dale los 20 días, ¿no? Y muchas veces se hace esta decisión justamente como para evitar estos procedimientos administrativos en los centros de conciliación. Sin embargo, es correcto también saber en qué momento sí tenemos la obligación de pagar estos 20 días por negativa de reinstalación. Entonces, al final del día, si yo voy a rescindir la relación laboral, yo como empresa o yo como empleador, entonces de inicio tengo que saber que además de pagar el finiquito, voy a pagar la indemnización constitucional de los 90 días y que si el trabajador va y demanda o presenta una demanda ante los centros de conciliación, entonces tendríamos que estarle cubriendo estos 20 días por año de servicio. Al final del día, sí depende ya este último concepto de pago, si es que hay una demanda o no. Hay muchas ocasiones en que incluso los trabajadores consideran que se les tiene que pagar estos 20 días cuando hay un despido injustificado, ¿no? O simplemente cuando los despiden. Sin embargo, tiene que haber una demanda de por medio, el trabajador tiene que ir a estos centros de conciliación y entonces levantar esta demanda, que al final del día su nombre lo dice, es porque el trabajador no quiere perder su trabajo y está solicitando y está demandando que lo reinstales porque no le diste una causal a su punto de vista justificada para que perdiera su trabajo. Entonces, este es el deber ser de esta demanda de reinstalación, que lo que busca el empleado es regresar a su trabajo para tener esa retribución a través de un sueldo. Sin embargo, ya lo vemos simplemente como parte de una indemnización adicional por perder el empleo. La idea de ella es justamente que si el patrón no quiere pagar estos 20 días, por ejemplo, o no tiene financieramente cómo pagar estos 20 días y prefiere contratar al trabajador o ahí se hace una mediación de ambos criterios y la empresa decide volverlo a instalar, entonces en ese momento no se pagan estos 20 días y pues bueno, las demás indemnizaciones que ya habíamos calculado. Es el deber ser de esta demanda por negativa de reinstalación o esta demanda de reinstalación y al haber una negativa por parte de la empresa, hasta ese momento procedería el pago de estos 20 días de salario. Pero pues sí, es correcto de inicio. La idea es que el empleado no quiere perder su trabajo, entonces va al centro de conciliación, solicita una demanda para la reinstalación para que pueda seguir recibiendo este salario y si la empresa se niega, entonces ahí sí ya procede la indemnización por negativa de reinstalación, es decir, la empresa ya no puede seguir pagando el salario o la empresa ya no quiere tener al colaborador dentro de las instalaciones, entonces se le paga esta indemnización de los 20 días por año de servicio, que también llega a ser de cierto modo elevada, incluso un poquito más que la indemnización constitucional de los 90 días, porque si ya estamos hablando de un trabajador con quizá 5 años, 10 años, pues entonces estamos hablando del salario diario integrado, que ahorita llegamos a ese tema, por 20 días al año, más por 5 años que estuvo, por ejemplo, un colaborador, entonces se vuelve un poquito más elevada esta indemnización. Ahí, como tú dices, si lo hablamos en un tema ya muy, muy realista, hay ocasiones en que las propias empresas se reúnen con el trabajador para que se negocie en ese momento el pago que se le va a hacer e incluso se le hace firmar todo este convenio de separación, porque al final sí tenemos la obligación también nosotros como empleadores el hecho de entregar este convenio ya definido
finiquito en donde se le demuestre al trabajador que se le va a estar pagando todo lo devengado, ya sea el salario que no se le ha cubierto hasta ese momento que está colaborando con nosotros, todas las partes proporcionales de un finiquito y la indemnización que le corresponda en ese momento. Sin embargo, aun cuando el trabajador firme de conformidad o que está de acuerdo con lo que se le va a pagar, esto no deslinda el hecho de que también pueda ir a estos centros de conciliación y aún así demandar, hacer la demanda de por reinstalación o incluso solicitar que se vuelva a hacer el recálculo de estas prestaciones para saber si es correcto o no. Entonces, en la realidad, sí existe el protocolo en donde nosotros le tenemos que avisar al trabajador. Sin embargo, independientemente de que él nos firme de común acuerdo, también es una realidad que puede acercarse a los centros de conciliación para otra vez negociar los pagos o para aumentar el pago que se le hizo en algún momento dado. Recordemos que también no procede cuando nosotros le hacemos firmar al trabajador un acuerdo en donde él esté renunciando a ciertas prestaciones que le corresponden porque ya las devengo. Entonces, cada vez más están muy atentos también en las empresas y los trabajadores respecto de que se les entregue lo que realmente les corresponde por el motivo de que ya lo devengaron, ya lo trabajaron y es su derecho recibirlo. Y justamente me iba a mover hacia ese otro tema, Rodrigo, porque al final nos damos cuenta que si ya sé la causal de la terminación laboral, si sé que le tengo que pagar el finiquito y además si me corresponde pagarle una indemnización o constitucional o de reinstalación, tenemos que saber sobre qué salario le voy a estar pagando estas indemnizaciones, sobre todo porque el finiquito sabemos que va a ser sobre su salario diario y por las prestaciones que ya haya devengado. Sin embargo, las indemnizaciones se tienen que pagar sobre un salario diario integrado, que normalmente también le llamamos un salario diario o base de indemnización, que al final del día este va a ser mi salario diario más todas las prestaciones de ley o extralegales, las contractuales que se estén prestando al trabajador en ese momento. Entonces, estas indemnizaciones se van a cubrir con un salario más elevado que nada más con el salario diario, ¿no? Sería un salario diario integrado. Entonces, pues bueno, ahí también es algo que tenemos que considerar porque llega a ser un poquito más gravoso el tema del pago de estas indemnizaciones porque se van sobre un salario diario integrado. Una vez que yo determine correctamente, Ahí, permíteme tantito, sí, Diana, adelante. decirles que esto, bueno, es el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, donde me dice cuáles son lo que integraría el concepto de sueldo, que sería la cuota diaria más bonificaciones, premios, todo lo que esté plasmado en un contrato individual, en un contrato colectivo o los derechos adquiridos del trabajador que no estén formalizados, deberían de formar parte de ese salario diario integrado que estás comentando. Y nada más también para hacerlo un poquito con el vínculo. El salario diario integrado en muchas de las ocasiones coincide con el salario base de cotización, solamente que ahí está topado y allá tenemos no integrantes al salario base de cotización, pero en términos generales, si yo reviso los dos artículos, tanto la Ley Federal del Trabajo como el de la Ley del Seguro Social, estaremos hablando que dice exactamente lo mismo, que integraría todo. Y es ahí donde dices que hay que tener cuidado porque no es el sueldo la cuota diaria. De hecho, el único que te habla de una cuota diaria para determinarlo en la Ley Federal del Trabajo es para pago de la PTU y es muy específico. Todos los demás conceptos deberían de estar utilizándose el salario diario integrado, hasta los del aguinaldo, ¿eh? Es correcto, sí. Al final del día muchas veces nos confundimos con las bases, manejamos un salario diario integrado y de pronto hablamos de un salario base de cotización, que en muchos de los casos llega a ser igual salario diario integrado contra el salario base de cotización, a diferencia de que el salario base de cotización está topado a las 25 UMAS, entonces podemos tener sueldos de 70,000 pesos y tener entonces un salario diario más elevado a estas 25 UMAS, que para efectos indemnizatorios tendría que tomar el integrado y para efectos de la base de cotización, pues topado a mis 25 UMAS, ¿no? Sería prácticamente la única diferencia, pero como lo menciona la Ley Federal del Trabajo justamente en los artículos mencionados 84, 89, nos dice, tiene que estar, el salario se va a integrar con
los conceptos de la cuota diaria, que es el salario que está en el contrato laboral, gratificaciones, las primas, nos habla incluso por ahí de percepciones, incluso de prestaciones en especie y cualquier cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, de inicio, para conocer sobre el salario que yo voy a estar pagando estas indemnizaciones, primeramente tengo que determinar correctamente mi salario diario integrado y sobre ese voy a pagar entonces, de acuerdo a la causal, la indemnización de los 90 días por mi salario diario integrado o, en su caso, en caer en esta particularidad, también los 20 días por salario diario integrado por los años de servicio que me haya prestado el colaborador su trabajo. Entonces, también otro factor importante a determinar, el salario diario integrado, que con este se van a estar cubriendo las indemnizaciones constitucionales o las negativas de reinstalación. Aquí, incluso hablando ya de estos factores sobre los cuales se van a pagar estas prestaciones, también la prima de antigüedad tiene su propio concepto respecto de cómo voy a pagar la prima de antigüedad que mencionábamos en su momento. Esta prima de antigüedad se tiene que cubrir con 12 días de salario por cada año prestado. Entonces, aquí estos 12 días de salario están topados para efectos de la prima de antigüedad. Nos dice que se va a estar topando a 2 salarios mínimos. Entonces, si yo tengo un salario diario de 300 pesos, para efectos de la prima de antigüedad va a estar topado a 2 salarios mínimos. Ahorita el salario mínimo está en 141.70, serían aproximadamente 238 pesos el tope para el cual yo podría estar cubriendo la prima de antigüedad, es decir, no me iría sobre el salario diario, sino sobre el tope de 2 salarios mínimos para cubrir estos 12 días por año cuando el trabajador renuncie y tenga más de 15 años laborados conmigo, le corresponde esta prima de antigüedad. Y cuando haya una rescisión laboral que la empresa directamente termine el contrato, en ese momento, en cualquiera de los casos, tendrá que recibir esta prima de antigüedad, pero también tendría su tratamiento respecto sobre el tope de salario mínimo, 2 salarios mínimos topados para cubrir la prima de antigüedad. Entonces, es un concepto adicional para la determinación de liquidaciones de los trabajadores. Ahí viene un poquito una de las preguntas que también mucha gente lo hace justamente para esos 2 salarios mínimos. Estamos hablando que esa sí no se convierte en UMA porque estamos hablando de una remuneración. Por lo tanto, ese quedará como salario mínimo, aunque sea un margen o un rango. Mucho de la pregunta es, ¿salario mínimo general o salario mínimo profesional? Porque estamos hablando que podrían, o sea, vienen de lo mismo, pero tienen sus diferentes indicativos. ¿Cuál de los dos sería el correcto? Correcto. De hecho, sí, muchas de las dudas es, oye, ¿me voy sobre UMA o me voy sobre salario mínimo, no? La UMA, como bien la comentas, al final es para obligaciones, yo lo diría como de manera más general, y justamente el salario mínimo lo estaríamos viendo hacia el derecho de los trabajadores, ¿no? Hablando de un tema laboral. Entonces, hay muchas empresas incluso que no utilizan su salario profesional, es decir, se van directamente al mínimo a pesar de que también los salarios profesionales es una obligación estarlos considerando de acuerdo al oficio que se esté prestando. En el común de los casos se utiliza el salario mínimo, pero también aquí tenemos que ver qué tanto los criterios de la empresa para hacer, por ejemplo, una evaluación de puestos, un tabulador de salarios, sí se está basando en este salario mínimo profesional. Al final del día, recuerden que estos pagos indemnizatorios es justamente porque vamos a terminar la relación laboral y el trabajador va a tener la consecuencia de dejar de percibir un salario. Entonces aquí buscando, digamos, que también la ayuda hacia el trabajador, podemos basarnos en un salario mínimo profesional, máxime si lo estamos utilizando para hacer la evaluación de nuestros puestos, para darle una remuneración adicional al trabajador. En el común de los casos se utiliza el salario mínimo. Entonces, por eso yo hablaba del salario mínimo 141.70, más o menos. Utilizar por lo menos este factor para hacer el pago de estos 12 días por la prima de antigüedad. Al final creo que también es un buen criterio que si la empresa sabe que tiene que terminar por ciertas razones la relación laboral, el hecho de pensar que al final del día quien se va a quedar sin la remuneración mensual pues va a ser el trabajador. Entonces todos estos pagos indemnizatorios es justamente para que en lo que el empleador o el colaborador busca otro trabajo y encuentra otro trabajo pueda tener una remuneración con la cual subsistir en esos meses, ¿no? Entonces creo que también tener esos criterios de ayuda adicional
al trabajador, si es que las finanzas de la empresa lo permiten, pues también valdría la pena tomarlos en cuenta al momento de hacer el cálculo de nuestra indemnización. Porque ahorita estamos hablando, Rodrigo, justamente de los pagos que se van a dar al trabajador y todavía surgen dudas adicionales como de, ¿y eso va a ser neto o es bruto, es después de impuestos? ¿Qué pasa con los impuestos? También al momento de determinar una liquidación hacia los colaboradores, ¿no? Entonces, es un tema que no va directamente este cálculo y se lo entregamos directamente al colaborador. También medea por ahí una retención de impuestos sobre la renta, porque al final son ingresos que están grabados para efectos de esta legislación. Entonces, adicionalmente, después de que hicimos el cálculo del pago que le corresponde, tenemos que calcular el impuesto que tenemos que retenerle y ese mismo lo tenemos que enterar los 17 días del mes siguiente como un ICR retenido por estos conceptos por pagos por separación. Entonces, aquí muchas veces nos ayudan nuestros sistemas de nómina a hacer el cálculo. Sin embargo, como son ingresos que está percibiendo el colaborador y que devienen de varios años que ya estuvo colaborando con nosotros, no se le aplica una tarifa como lo dice el artículo 96, que es la tarifa mensual. Es ese mismo artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta el que nos dice que nos tenemos que ir a un artículo 95 para calcular una tarifa promedio para que nosotros podamos aplicársela a esos pagos por separación y con base en eso se haga el pago de los impuestos. Entonces, el artículo 95 es el que nos dice qué tarifa tenemos que aplicar o qué proporción de tarifa tenemos que aplicar, porque adicionalmente a esto estamos diciendo son ingresos grabados, sí, pero también tienen su exención. Entonces, tanto el finiquito como la indemnización van a tener sus exenciones y una vez de conocer, que yo conozca las exenciones, puedo aplicar entonces un cociente que es el que se sale del artículo 95. Aquí quizá no hablamos mucho de números, pero es importante conocer de inicio que los ingresos estarían exentos. Por ejemplo, para el finiquito, tiene cada una de estas percepciones que está recibiendo el colaborador, pues va a tener su exención, el aguinaldo o la prima vacacional. Y para el tema de la indemnización, como son al final percepciones que se están pagando de 90 días o los 20 días por año, estas van a tener una exención, como dice es la fracción 13 del artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, de 90 UMAS por año. Entonces también es importante que sepamos que si bien son ingresos grabados, los ingresos por separación, también van a tener ingresos exentos y por la diferencia entonces estaríamos aplicando un cociente o una tarifa que nos da el tratamiento del artículo 95, para que entonces ahora sí le entreguemos un neto al trabajador, mismo que tiene que estar plasmado en un convenio, y ese es el que le vamos a estar entregando al trabajador para que nos firme de recibido, y con eso estaríamos terminando o cerrando la terminación laboral de este convenio con el trabajador. La problemática que el día de hoy tenemos con estos despidos que pudieran haber sido el año pasado, este mismo año que ya no tarda en estar publicada la reforma de esta eliminación del outsourcing, donde ciertas patrones jugaban con esto para quitarle ciertos derechos a los trabajadores, y ahorita que como dicen que ya se les acabó la fiesta, al momento de reincorporarlos a la planta productiva, pensaría que muchos ya no van a hacer ese salto. Las empresas deben de estar considerando justamente todo esto y lo podría yo poner en este resumen. Finiquito, la indemnización famosa de los 3 meses o 90 días, que ahorita lo está denominando constitucional, la no reinstalación, que sería una indemnización adicional, y cuando llegue a aplicar, en muchos de los casos, va a ser la prima de antigüedad. Todos esos, más un concepto adicional, que va a ser la PTU pagada en el siguiente ejercicio, pero digamos que esa ya no, ya no me debería de doler porque siempre la tengo que pagar. Mientras estuvo trabajando en el año, por la parte que le corresponda, tendría que este puede venir por su PTU y cobrarla siempre y cuando se den las causales. Esos son los conceptos que al final de cuentas no todo se llama indemnización, no todo es una cuestión de liquidación, pero son los conceptos que se tienen que tener en una ruptura laboral, en una separación laboral,
entre las dos partes. Y ahora sería el efecto de que muchas de las veces también está prohibido bajarle el sueldo a un trabajador. No, no es que esté prohibido, es una causal de un despido injustificado, porque muchas veces los patrones lo que utilizaban era, mira, ya no lo queremos, para no pagarles estas partidas, pues mira, vamos a bajarle el sueldo, vamos a darle un trabajo que no quiere hacer y con eso él solito se va a ir yendo, se va yendo. Ojo, sí se le puede disminuir el sueldo, pero puede ser una causal de despido injustificado. ¿Por qué lo comento? Porque hace ratito tú también lo estabas diciendo, Dana, de que por los efectos del COVID hubo muchos acuerdos patrón-trabajador donde hubo una disminución de sueldo y muchas veces era la duda si se podía o no porque estaba prohibido. ¿Qué opinas ahí? Sí, justamente se dio y yo también coincido en eso y al final la Ley Federal del Trabajo lo ampara. Toda modificación en los convenios siempre tiene que ser de común acuerdo con los trabajadores. Entonces, si va a haber alguna modificación en el contrato, si va a haber alguna modificación justamente sobre todo en la disminución del salario, que es lo que les va a pegar directamente a los colaboradores, siempre tiene que ser de común acuerdo, informándoles cuál es la causal por la cual se va a estar disminuyendo el salario y se dio mucho por el tema de la pandemia en donde las empresas hacían convenios internos, no precisamente presentados ya ante todavía la Junta de Conciliación y Arbitraje, sino directamente un convenio interno con los trabajadores en donde incluso se modificaban las condiciones de trabajo para disminuir el tema del salario porque económicamente las empresas no podían pagar 100% los salarios. Entonces muchas de ellas tomaron la decisión de hacer convenios modificatorios de la jornada de trabajo o de la semana de trabajo para entonces poder disminuir el salario, pero siempre de común acuerdo con los trabajadores que ellos supieran cuáles eran las causales por las cuales no se les iba a estar pudiendo pagar el 100% de su salario, máxime cuando decíamos que cuando estábamos en semáforo rojo, por ejemplo, no podían estar asistiendo directamente a los centros de trabajo y por ende pues iba a disminuir su jornada laboral o su semana laboral. Y con base en eso, pues entonces sí podemos justificar el hecho de que hubiera una disminución del salario. Por ahí muchas otras empresas utilizaron el famoso paro técnico, que ese sí está un poquito más justificado en el aspecto de que ese sí se tiene que llevar a ratificar ante la Junta, en donde se expresa por razones económicas no se puede pagar 100% del salario de los trabajadores, se va a estar haciendo una disminución. Y hubo muchas empresas que en la práctica simplemente disminuyeron el pago del salario pero no disminuyeron los efectos en el salario base de cotización o en las aportaciones del IMSS, porque al final del día esto va también de la mano respecto de tú cómo estás pagando el salario a tu trabajador y de cómo estás pagando las cuotas al Seguro Social por ese salario que le estás pagando al colaborador. Entonces, fueron muchos convenios internos en donde se les hacía notar a los colaboradores el por qué no se les podría cubrir el 100% del salario, porque financieramente las empresas no lo podían hacer. Entonces, creo que también es un punto que hay que tomar en cuenta, que ante cualquier modificación del convenio siempre tendríamos que tener esa comunicación asertiva con los trabajadores y que cualquier modificación más si es a la baja del salario, que los trabajadores sepan el por qué, que si haya una justificación de por medio y también, además de la autoridad laboral, pues en este caso el IMSS, por ejemplo, que de inicio cuando tú quieres hacer un salario a la baja, si ya lo inscribiste con 200 pesos y de pronto dices van a ser 180, de inmediato le llama la atención al IMSS porque te dice no podrías hacer una modificación a la baja a menos que hubiera una causal que sí justificara esa disminución, justamente como tú lo mencionas, vino el tema de la subcontratación agresiva, que hacían mucho este tipo de prácticas, lo daban de alta con un salario y a los 3 días o a las 2 semanas disminuían por completo el salario, dejándolos quizá en el mínimo y los trabajadores no estaban enterados. Entonces, se han cerrado mucho de estos caminos. Coincido que en el hecho de cuando se modifican todas algunas de estas situaciones laborales, tiene que haber siempre el común acuerdo con el trabajador. Él tiene que saber cuáles son las decisiones que se van a tomar al final del día para su salario. Si la empresa no puede subsanar 100% estas prestaciones, pues entonces también comentárselos de un inicio antes de tomar cualquier decisión anticipada y que siempre haya esta comunicación, ¿no? Al final también tenemos que cumplir con esta normatividad, nos dice la Ley Federal del Trabajo ciertos requisitos de los convenios y de las liquidaciones, que al final nos dice, pues tú le tienes que avisar
para que ya termine la relación laboral, tiene que venir el salario que devengo en ese momento, las indemnizaciones y demás prestaciones a las que le vas a entregar para que te firme el trabajador y que eso también sea un sustento para las empresas respecto de cualquier demanda o situación adicional que pudiera llegar más adelante, que existen este tipo de convenios en donde impere la comunicación asertiva con los colaboradores, ¿no? Hablabas también por ahí de la PTU, que también la PTU a veces cuando se da el momento de la liquidación no se tiene el cálculo en ese momento, pero se sobreentiende que de tener derecho al trabajador podría regresar por el pago de la misma. Entonces es un tema bastante completo los pagos de la indemnización porque al final estamos hablando de diferentes legislaciones y por todas tenemos que estar cubriendo ciertos puntos particulares. Diana, con lo que nos acabas de comentar, creo que también lo comentaste, la cuestión de los números se puede ver más gráficamente, pero ahorita con lo que estamos platicando, creo que a las personas que nos están viendo, creo que les ayuda a atender el contexto de qué forma parte una liquidación, un finiquito, lo vuelvo a repetir, una ruptura laboral y que tienes otros elementos también de poder identificar que posiblemente el trabajador, ese ya no trabajador tuyo, tendrá tema de exención y se le va a tener que hacer una retención vía pago provisional y va a tener que llegar a hacer su declaración anual porque es una de las causales para que él tenga que presentarla. Entonces, todos estos elementos podrán ser muy claros para el trabajador, se los tenemos que mostrar, se los tenemos que entregar porque lo va a necesitar y después que venga a venirte a pedir la información, pues luego todavía se complica un poco más para poder retomar algunos casos. Correcto. Diana, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido yo muy placentero que nos acompañaras de nueva cuenta y por la forma en que nos lo estás platicando, pues creo que nos ayuda mucho a entender qué es lo que me hubiera pasado si hubiera trabajado contigo y me hubieras dado cuello justamente. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, por la invitación. Nuevamente te reitero las felicitaciones por tu programa, por las cápsulas con las que compartes con todos y enhorabuena, espero que siga por mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias también a ti por participar, por formar parte de esta comunidad y a la gente que nos está viendo de nueva cuenta, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que nos den un like a la página de Facebook y que nos busquen por ahí en podcast que estamos subiendo también el contenido y para que tú puedas tener esta información y puedas llegar a ella. No cuenta, pues muchas gracias, Diana. Hasta luego. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Si llegaste hasta aquí, te pedimos que te suscribas al canal de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas y también que nos apoyes dándole like a la página de Facebook. Te recordamos que si tú quieres saber más de 10 datos rápidos que te pueden llegar a servir en tu día a día, aquí, apriétale aquí lo estamos poniendo. Y también te sugerimos que le puedas dar like a esta lista, que lo que te va a ayudar es a darte contenido de las entrevistas que estamos realizando a través del canal. Suscríbete.